¿Cómo podemos calcular la gravedad de la Tierra mediante el péndulo simple? En el vídeo anterior demostramos cómo, al analizar el sistema mediante la segunda ley de Newton, emergía una relación entre tres parámetros inherentemente fundamentales. En primer lugar, la gravedad, manifestada a través de la fuerza gravitatoria actuando sobre la masa m. En segundo lugar, la longitud del péndulo, una característica estática. Y por último, la frecuencia angular, una propiedad dinámica que se define como el cambio de ángulo en un tiempo determinado. La frecuencia angular puede reescribirse en función del periodo, que simboliza el tiempo que tarda el péndulo en volver a su posición inicial. Esto último es físicamente análogo a recorrer una vuelta o 360 grados por una circunferencia durante un tiempo t mayúscula. Expresando el ángulo en radianes, reemplazando esta expresión en la relación original y aislando la gravedad, obtenemos una forma real de calcular una propiedad macroscópica de nuestro planeta únicamente sabiendo la longitud y el tiempo que tarda el péndulo en completar una vuelta. Esto resulta asombroso, ¿no? Ser capaz de calcular la atracción gravitatoria que cualquier cosa sufre en la superficie terrestre únicamente construyendo un péndulo que cualquiera puede hacer en su casa y realizando un par de medidas, en este caso la longitud y el periodo o el tiempo que tarda en volver al mismo sitio. Esto es un ejemplo muy bueno de la capacidad que tiene la física para poder atar diferentes ideas y de ello sacar conclusiones bastante profundas. Imaginaos el revuelo que hubo en su época cuando todo esto se iba poco a poco sacando a la luz y el poder que podía llegar a tener la maquinaria matemática para analizar nuestra realidad y de esta forma cada vez ir descubriendo nuevas ideas. Pero bueno, no me voy a enrollar más, vamos a realizar el experimento, en este caso un péndulo casero que hice y bueno, para ver también cómo realicé las medidas. Así que nada, vamos a ello. Empezamos con el material. Hilo de pescar, una naranja, un gancho y un metro. Sí, habéis oído bien. Con un poco de maña, clavamos el gancho en la naranja. Esto representa nuestra masa m. Seguidamente, atamos el hilo a una superficie elevada. En mi caso, hice un nudo de lazo en un extremo y el otro extremo lo pasé con una piedra por encima del tronco para luego pasarlo otra vez por el lazo. Haciendo dos nudos simples, es sencillo sujetar firmemente el hilo al gancho. Entonces ya tenemos el péndulo construido. Ahora resta calcular su longitud y su periodo. Empezamos con su longitud. Como podéis ver, mi inteligencia radicalmente fue cuestionada por los dioses al tratar de medir directamente todo el hilo con el metro. No obstante, mi mente resurgió y pensó un método que creo más preciso. Poner como referencia visual un metro y mediante la proporción relativa en la imagen calcular la longitud total del hilo. Es simplemente una regla de 3. Una vez obtenido el tamaño del hilo, calcule el periodo. Para minimizar el error en el cálculo, mi idea era calcular 10 periodos 10 veces. Entonces, cada vez que hacía una medida, podría dividir por 10 el resultado y obtener el valor del periodo. Me di cuenta de que la oscilación no permanecía en un plano, sino que empezaba a realizar una trayectoria aparentemente elíptica. Esto se debía a que en el lugar donde estaba enganchado el hilo existía una fuerza de fricción que obligaba al péndulo a desviarse del plano de movimiento inicial. No me percaté de esto hasta la cuarta medida, en la que rectifiqué la posición inicial para minimizar este efecto. Entonces ya oscilaba en el mismo plano. Al final hice 15 medidas y las 3 primeras las descarté. Un ejemplo de prueba y error. Esto no acaba aquí. En ciencia es imprescindible calcular el valor de las medidas y por ello es que se calcula el error que uno comete y propaga. En el caso de la longitud, el punto de apoyo no es exactamente válido porque realmente rodea el tronco y existe una fricción que aumenta en cierto modo el error. Sin embargo, la imagen visual y la resolución es bastante buena. Por otro lado, el cálculo del periodo hay que añadir el factor humano,
o lo que es lo mismo, el tiempo de reacción promedio de una persona, que es de 0,25 centésimas de segundo. Entonces, la discrepancia del cronómetro es de 1 centésima de segundo y hay que sumar también eso, entonces quedaría aproximadamente 0,26 segundos. Así que nada, vamos a calcular cómo se propaga ahora el error en el cálculo de la gravedad. Vamos a ello. Vamos pues a calcular con qué grado de precisión logramos obtener la gravedad y cuál es su valor. Para ello he representado aquí, en la tabla esta, el conjunto de datos que he obtenido. En este caso obtuve 15 valores para el tiempo, pero descarté los 3 primeros, entonces me quedan 12. Pero este es el tiempo de 10 periodos. Entonces, aquí están los datos y aquí he puesto el promedio. Por otro lado, tenemos también la longitud. En este caso, a través del método gráfico, podemos ver cómo esto sería el hilo y esto representaría el grosor del tronco, ¿no? Entonces puse como referencia 1 metro y a partir del método obtuve que el valor hasta el pico del tronco eran 2,66 metros, ¿no? Y resulta que el grosor del tronco es aproximadamente 10 centímetros. Entonces, ¿qué he considerado? Bueno, como errores los represento como delta de t. Como dije antes, el tiempo de reacción, 1/4 de segundo, más la incertidumbre del propio cronómetro, que es 1 centésima de segundo. Y por otro lado, lo que he hecho para el error en la longitud es decir, bueno, como realmente existe como un poco de ambigüedad a la hora de dónde está situado exactamente el hilo, porque el tronco no es regular, he considerado que el error es 1/4 del valor del grosor del tronco. Esto es 2 centímetros. El error del propio metro es 1 centímetro, entonces es como aumentar el error y ser un poco más generoso. Vale, como conclusiones, ¿qué tenemos? Bueno, en primera instancia, aquí he escrito los valores promedio de la longitud y del periodo, ¿no? Tenemos ahí. Y la fórmula que obtuvimos antes es esta, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, en principio, en primera instancia, podemos calcular el valor de la gravedad promedio. En este caso sería gravedad promedio, es 4pi cuadrado, el valor de la longitud promedio sobre el periodo promedio al cuadrado. Sustituimos los valores y comprobamos que el valor de la gravedad a través de nuestra metodología del péndulo, que es súper, por así decirlo, no es nada formal, esto vale 9,88 metros sobre segundo al cuadrado. Parece que corresponde bastante bien con el valor experimental, pero aún esto no es todo. Falta ver cuál es el error realmente que tenemos en este cálculo. ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, si llamamos al error de la gravedad delta G, tenemos que saber cómo varía o cómo se propaga el error si nosotros partimos de estos errores. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, si nosotros nos imagináramos una función que depende pues de la longitud y del periodo, la gravedad, metes esos valores y te devuelve una g. Entonces, si quieres saber cuál es la discrepancia o cómo varía en ese gráfico la gravedad, si varían un poquito, como tenemos aquí, el tiempo y la longitud, simplemente es aplicar la regla de la cadena en derivadas. Esto sería, ponemos valor absoluto porque buscamos el error más grande. Vamos a la peor situación. Entonces tenemos la derivada parcial de g respecto de la longitud. Esto es la variación en la longitud de la gravedad por el error en la longitud. Más la variación en t, lo mismo, por el error en t, ¿no? Entonces, simplemente podemos realizar estas derivadas, que las podemos realizar ya. La derivada respecto de L simplemente es 4pi al cuadrado sobre t al cuadrado por la discrepancia en L. Vemos que esto ya es positivo, por lo tanto he quitado el valor absoluto. Y nos queda por otro lado, pues, más el valor absoluto
de, bueno, el otro. Bajamos eso y sería 4pi cuadrado L promedio por menos 2 por delta t. Simplemente derivado, por así decirlo, el periodo, que es una potencia a la menos 2, y es sustituido. Ahora nos damos cuenta de que esto, pues el valor absoluto no hace falta. Si ponemos aquí un más, por lo tanto ahí tenemos más 4, ahí está, un 2 sobre t. Ok. Vamos a limpiar un poco esto y vamos a concluir un poco las ideas para que veáis cuál es el error. Aquí tenemos la expresión ya, ¿no? Antes de sustituir, porque ahí ya podríamos sustituir, todos los datos los tenemos, vamos a limpiar un poco esto para entenderlo un poquito más. Vamos a ver. Vemos aquí que esta expresión se parece mucho a la original, ¿no? Simplemente falta multiplicar una L y ya tendríamos. Entonces esto, si nos fijamos, es lo mismo que GP sobre L promedio delta de L. Es lo mismo. Y aquí lo mismo. Esta expresión se parece bastante a esta, ¿no? Simplemente hay que sustraer un periodo en el denominador, ¿no? Entonces esto es 2GP sobre TP delta T, ¿no? Y nos fijamos de que aquí hay un delta L sobre L, delta T sobre T, y aquí hay un G que se puede sacar factor común, y ese factor lo podemos dividir al otro lado. Entonces, nos queda una fórmula muy interesante que lo que nos relaciona es los errores relativos. El error relativo no es más que el error causado en la medida sobre el valor promedio de la medida, ¿no? Y vemos que aquí se manifiesta en todos los sumandos. Entonces es una forma de convertir la expresión de los errores en algo adimensional, que no depende de las propias unidades, es válido para cualquiera y es bastante útil. Y los coeficientes que acompañan dependen de la naturaleza de cómo es la función que depende de L o de T. Entonces ahora sí, vamos a sustituir y vamos a encontrar ya sí el error. Antes de evaluar directamente la fórmula, necesitamos saber realmente lo que vale el error en el periodo, en T mayúscula y no en T minúscula. Para ello, lo que vamos a hacer básicamente es usar la definición de T en función de T minúscula. Lo más sencillo sería decir que T no es más que T sobre 10, ¿no? Esto implica que el error propagado de delta T será el error, la variación de T sobre 10, o sea, 10 veces menor, o lo que es lo mismo, 0,03 segundos. Fijaos que esto, o sea, poniendo aquí un error bastante grande, que es una décima de segundo debido al tiempo de reacción, aún así el error en el periodo se disminuye bastante. Entonces, el error en la gravedad, ¿qué nos queda? Nos queda que esto vale 0,26 metros por segundo al cuadrado. Este es el error que cometemos al calcular la gravedad. Pero como he dicho antes, es relativamente grande, ¿vale? En comparación a la medida. Por eso mismo, porque consideramos el tiempo de reacción. Podríamos hacer este cálculo un poco más eficiente y más bueno, más correcto, si lo hiciéramos pues a través del ordenador, ¿no? Simplemente ponemos un vídeo y ahí podemos extraer el fotograma exacto, o no exacto, sino bastante más preciso, de dónde se detiene la bola. Pero bueno, aún así, lo que vamos a hacer ahora, pues ya va a ser poner el dato final, ¿no? Sería que la gravedad es 9,88 más menos 0,26 metros por segundo al cuadrado. Que, aunque hemos utilizado herramientas bastante rudimentarias, vemos como el valor promedio se acerca bastante al valor real, que es 9,81 metros segundo al cuadrado. Y aquí tenemos el error, que básicamente es cuánto oscila de arriba abajo. Y bueno, nada, quería mostraros pues una forma de poder calcular una entidad
por así decirlo, que se rige en todo el planeta únicamente pues haciendo un experimento bastante sencillo. Y nada, que si os ha gustado el vídeo, espero vuestro apoyo y nada, dadle a like, suscribíos y hasta luego, nos vemos.